Muy buenas noches con todos. Es un placer para mí compartir este espacio con todos nuestros invitados a esta feria de posgrados. Les habla Mario Andrés Ramos, el líder nacional de la especialización en redes de nueva generación. En esta oportunidad venimos desde este posgrado a presentarles pues una alternativa moderna de cómo pues las redes han venido evolucionando y han sido prácticamente el motor del desarrollo a nivel global y cómo en el marco de este paso que está dando la humanidad con la cuarta revolución industrial, traemos un tema de mucha pertinencia y un tema que muchos han escuchado a nivel global y es el tema de 5G. ¿Sí? De este tema se habla mucho, de este tema por allí se dicen muchos mitos, de este tema se hablan de muchos desafíos, pero sobre todo lo que hay que resaltar es que 5G lo que nos contrae son muchas oportunidades. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, es un placer desde la especialización de redes de nueva generación presentarles una temática muy pertinente a la actualidad y en esta oportunidad pues nos va a acompañar en esta charla la ingeniera Mónica Andrea Rico. Ella es PhD, es ingeniera de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, magíster en ingeniería electrónica de la Universidad Industrial de Santander y doctora de la Universidad Nacional de Colombia. Ella ha tenido la posibilidad de participar en múltiples programas de intercambio, como por ejemplo el intercambio con el Departamento de Fotónica de la Universidad Técnica de Dinamarca, también trabajar con el Laboratorio de Fotónica de la ISAE, Instituto Superior de Aeronáutica del Espacio en Francia, y desde su regreso pues, a nuestro país ha sido líder de fotónica en Colombia. Ha sido también coordinadora de investigaciones en diferentes instituciones de educación superior en nuestro país y cuenta ya con 17 años de experiencia en transformación de educación mediante la docencia y la investigación. Actualmente, la ingeniera Mónica Andrea Rico es docente de tiempo completo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y hace parte adscrita a la cadena de electrónica, telecomunicaciones y redes y al programa también de la especialización en redes de nueva generación. Entonces, ahora los dejo con la ingeniera, espero sea muy provechoso este espacio que vamos a tener con ella y pues muy contentos de que todos ustedes nos acompañen. Adelante, ingeniera Mónica, es un placer. Bueno, muchas gracias, ingeniero Mario, por esta invitación. Para mí es un agrado venir a contarles un poquito acerca de estas nuevas redes que, como usted bien lo dijo, existen varios mitos, varias cosas allí por allí comerciales que de pronto no son tan ciertos y que nosotros como ingenieros tenemos que empezar un poco a estudiarlos porque esto es el futuro. Bueno, voy a iniciar entonces la presentación del día de hoy. Básicamente lo que les vengo a hablar es un poco de la evolución de las redes móviles, pero eso es un brochazo muy general. Luego les hablaré un poco de los desafíos que hay en las redes 5G, un poco de infografía, qué es lo que se espera tener con estas redes, cuál es el impacto tanto en el mundo como en Colombia y también cuáles son los desafíos de las redes 6G. En el mundo estamos actualmente implementando las redes 5G, pero ya en el mundo hoy están haciendo las normas para 6G y todas las universidades de otros países, de Europa, de Asia, Estados Unidos, están haciendo posible 6G. Y obviamente los organismos internacionales están haciendo posible las normas como tal. Bueno, voy a empezar con un video. A lo largo de toda esta charla, pues a mostrarles varios videos de diferentes proveedores de telecomunicaciones, sin ánimo de hacerle publicidad a ninguno de ellos, pero sí la parte visual me parece muy importante para que ustedes vean qué es lo que podemos hacer, sobre todo cuando nos especializamos, cuando, por ejemplo, decidimos hacer la especialización en redes de nueva generación.
Reiniciando sistema. Bienvenidos al 5G. Conectando. 6.000 millones de personas. 1.000 objetos vinculados por cada uno de ellos. Su red ahora transporta un volumen de datos 1000 veces mayor que las redes 4G. Dispositivos de realidad aumentada. Implantación de biochips. Interfaces de ondas cerebrales. Todas las interfaces multimodales están integradas. Los usuarios de las redes 5G interactúan entre ellos y con todos los objetos conectados de manera natural. No se perciben dispositivos externos, una extensión de sus 5 sentidos. Tecnologías con conciencia ecológica. Solo necesitan un 10% de la energía que consumían en 2016. ...2020... Comienza su despliegue. Pero, ¿sabemos realmente qué nos depara el 5G? ¿Somos conscientes del desarrollo tecnológico y científico que se aproxima? ¿Cuáles serán sus posibles beneficios o inconvenientes? Lo que está claro es que nuestro mundo dejará de ser tal y como lo conocemos. ¿Preparados? Bueno, entonces un poco eso era un abrebocas de cómo ha venido evolucionando las telecomunicaciones en el mundo. Una parte de la evolución importante de las telecomunicaciones en el mundo son la evolución de las tecnologías móviles. Los teléfonos móviles básicamente comenzaron por allá hacia mediados de 1980, cuando el señor Cooper descubrió el primer teléfono, hizo el primer teléfono móvil celular, y allí junto con unas empresas de Estados Unidos empiezan, y también paralelamente unas empresas en Europa, empiezan a desarrollar la tecnología móvil celular. Inicialmente, cuando se hace esta tecnología, pues solamente se transmite voz. Ya rápidamente, 10 años más tarde, pues aparece la segunda generación. Esta es la generación que llega a nuestro país, a Colombia. Nosotros no conocíamos, o no tuvimos la primera generación en Colombia. Segunda generación llega a Colombia más o menos entre 1991 y 1994. Y allí pues también se transmite voz, pero ya la voz es digital. Tenemos mensajería de texto, que aún hoy lo conservamos, SMS. Y parcialmente teníamos algunas entradas a Internet. Sin embargo, para ese entonces, hace 30 años, los datos eran bastante costosos. Entonces, simplemente se utilizaba para llamadas telefónicas. Luego, rápidamente, 10 años más tarde, en el año 2000, aparece la tercera generación. Y aquí entonces lo importante es que ya tenemos servicios de correo electrónico. Con este servicio de correo electrónico ya se empieza a masificar los datos. Y también eventualmente escuchábamos música por el celular. Esto es para las personas que tienen aproximadamente más de 35 años, que de pronto los pudieron tener. Y también teníamos datos. Entre 3G y 4G empiezan a aparecer diferentes aplicaciones, los teléfonos empiezan a cambiar. Y ya en 4G como tal, entonces es la explosión de todas las aplicaciones que hoy en día tenemos, y ya la voz, el servicio de voz se empieza a dejar a un lado, y todo es a través de datos. Nosotros ya nos comunicamos a través de WhatsApp, colocamos audios a través de Skype, utilizamos Facebook, utilizamos Instagram, Twitter, y todas las aplicaciones que puedan existir aquí.
Esto surge a partir de 2010. En Colombia es un poco, esa es la situación en el mundo. En Colombia ha sido un poquito más lenta la evolución. Y a partir del año 2019 se empieza a desplegar en el mundo 5G. Y hasta hoy estamos algunos países desplegando esa tecnología. Un poco para comparar, lo importante de la evolución de las tecnologías móviles es la comparación entre ellas. Entonces aquí en la diapositiva ustedes pueden observar un diagrama de araña donde vemos en la parte verde clarita todo lo que es 4G, que también es llamada LTE, y en la parte verde oscurita está de aquí todo lo que es 5G o IMT 2020. Entonces, hay diferentes indicadores de desempeño de una red móvil que nos indican si ha evolucionado o no la red como tal. Por ejemplo, una de las cosas que mayormente va a evolucionar cuando ya tengamos 5G, pues es la velocidad de transmisión. Entonces, mientras aquí teníamos, por ejemplo, un Renault 4 andando a 20 kilómetros por hora, aquí vamos a tener un Lamborghini andando a 140 kilómetros por hora. Entonces, eso es una de las cosas que mayormente cambia en 5G. La otra de las aristas que también se cambia en 5G, y es que como ustedes veían en el video, ya vamos a estar todos conectados, pero no solamente todos conectados, sino también los equipos van a estar conectados con los equipos, porque aquí viene un poco la explosión del Internet de las cosas en 5G como tal. La latencia al aumentar la velocidad de transmisión, por eso está en esta misma arista, al aumentar la velocidad de transmisión, la latencia disminuye considerablemente y el indicador para estas redes 5G, que también se llaman New Radio, es que sea de 1 milisegundo. Que las redes consuman menos energía también es algo muy importante, que utilicen eficientemente el espectro también es algo muy importante, y que también yo tenga mayor movilidad con el teléfono celular sin que se me vaya a perder la calidad de la señal. Para eso, cuando ustedes buscan, por ejemplo, en Google 5G, siempre van a encontrar 3 referentes importantes que son características principales de este tipo de redes. Uno es el Enhanced Mobile Broadband, que es las redes móviles mejoradas y con un ancho de banda mayor. El otro pilar es las Massive Machine Type Communication, que son las comunicaciones tipo máquina masivas. Entonces aquí vamos a estar conectados no solamente las personas, sino también los dispositivos. Esto es muy importante y esto es un cambio fundamental que va a cambiar la forma de ver el mundo, como decía el video. Y el otro pilar es las comunicaciones ultra reliable and low latency communication, las comunicaciones ultra confiables y de baja latencia. Estos 3 pilares de la pirámide como tal, que es New Radio, nos van a habilitar diferentes aplicaciones como la realidad aumentada, el video en 3D, la automatización de la industria. Hay una industria que le ha venido apostando fuertemente a redes 5G y es la industria automotriz. Entonces, todos los carros autónomos vienen fuertemente en un futuro. Bueno, aquí un poco les voy a dejar aplicaciones. ¿Por qué? Porque esto de que viene para el futuro, estos desafíos, estas aplicaciones que vienen, simplemente es por la necesidad que tenemos de estar conectados. Entonces les dejo este video. Rogers has always been driven by the power of what's possible when people connect. When we made the first mobile phone call in Canada, it was to give Canadians the freedom to connect from anywhere. That it's a great day for Canada to have this new high-tech industry. Since then, everything we've done
has been to empower more connections, more I love yous, more I see you, more collaborating, more navigating, more of the world in the palm of your hand. Today, as we invest in 5G, we see a future of unlimited possibilities. Because 5G is an evolution of network technology today that will revolutionize the way we live tomorrow. With unprecedented speed, ultra-low latency, and the capacity to connect 500 times more devices than 4G, 5G will connect us to information, innovation, and our loved ones in ways we can only imagine. It will transform how we navigate our world, the way lives are saved, how classes are taught, and the ways that we can protect our planet. 5G will allow us to go further than ever, while also bringing us closer together, creating more time, more sharing, more moments, more hope. By working with our trusted partners to build Canada's 5G network, we will ensure that what's impossible today won't be tomorrow. This is the next generation of possible. This is 5G from Rogers. Bueno, entonces allí veíamos las diferentes aplicaciones que permiten o que van a permitir las redes 5G. Les decía entonces que hay algo muy importante en las redes que se llaman indicadores de desempeño de la red, y es lo que nos permite revisar que una red, cómo está la red, pero también nos permite revisar cuál ha sido esa evolución que ha tenido. Entonces, aquí, digamos, los indicadores de desempeño de la red más importante que deben cumplir las redes 5G es que la latencia sea de 1 milisegundo. Lo que les decía, que básicamente tengamos muchos dispositivos conectados, que se aumente 10 veces la conexión, la densidad de conexión de los dispositivos a la red, que usemos eficientemente el espectro. ¿Qué quiere decir esto? 5G viene con nuevas técnicas avanzadas de antenas, y esto quiere decir que ahora las antenas van a funcionar para recibir muchas señales y poder transmitir muchas señales, pero además estas señales van a ser demasiado directivas, o sea, van a ir de un punto a otro para que no haya tanta interferencia. También vamos a tener, como vamos a tener muchos dispositivos conectados, el tráfico que va a ir por esta red va a aumentar 100 veces más. Vamos a tener velocidades de transmisión mucho más grandes, 10 veces más grandes en la velocidad de transmisión, y van a ser redes más eficientes en el uso de la energía. Pero, ¿qué se necesita para eso? ¿Qué necesitamos? Entonces, lo primero, y hace muchos años, hace ya varios años, así como hoy estamos estudiando 6G, hace varios años los países se reúnen en una institución internacional que se llama Unión Internacional de Telecomunicaciones, o UIT, y todos los países, los gobiernos mandan sus delegados, que son los encargados de manejar las telecomunicaciones en cada país. ¿Para qué? Porque es que si yo uso una tecnología aquí en Colombia, esa misma tecnología me debe servir en la China, me debe servir en Estados Unidos, me debe servir en Inglaterra, me debe servir en Perú, me debe servir en todas partes del mundo. Entonces, lo primero que hay que colocarse de acuerdo es en la banda de frecuencia en la que va a operar inicialmente 5G. Inicialmente, en el año 2018-2019, se pusieron todos los países de acuerdo y dijeron, listo, la primera banda que nosotros vamos a utilizar comercialmente va a ser de 3.5 GHz. Entonces, allí es donde se están desplegando o se van a desplegar casi la mayoría de redes en el mundo. Sin embargo, esta no es la única banda para 5G. Hay muchas más. Hay bandas alrededor de 6 GHz, hay bandas alrededor de 28 GHz, 40 GHz y hasta 60 GHz. Entonces, sin embargo, esas bandas todavía no han sido armonizadas mundialmente. ¿Qué más necesitamos? Lo que les decía, necesitamos arreglos de antenas que me permitan tener muchos dispositivos conectados. Eso significa este tipo de tecnologías. Necesitamos también que la red sea compatible con las otras redes. Y aquí hay algo que también ustedes van a escuchar, que por ahí en otra diapositiva más adelante está,
y es que 5G viene con dos versiones, una que se llama standalone y otra que se llama, o red independiente, y otra que se llama non-standalone. ¿Qué significa cada una de las dos? El non-standalone es la que se va a implementar o la que se está desplegando, que significa que no actúa sola, que el núcleo de su red actúa junto con las otras redes de otras generaciones. Nosotros aquí en Colombia, también lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos 2G, 3G, 4G actualmente. Entonces, ese non-standalone quiere decir que esa red 5G que se va a desplegar no va a actuar solita. Y el standalone es a donde se quiere llegar. Ese standalone es la que va a cumplir esos indicadores de desempeño de la red que les acabo de mostrar. Entonces necesitamos interactuar con otras redes y además que yo pueda moverme de diferentes lugares y seguir teniendo calidad y servicio. Los dispositivos ahora se van a comunicar entre ellos, no con una persona detrás, sino entre ellos se pueden comunicar y eso es parte de Internet de las cosas. Necesitamos también algo que gestione las redes y entonces viene por allí también otra tecnología que se llama Software Defined Network o Software Defined Radio. Entonces es radio definida por software y todo lo que tiene que ver con radio cognitiva o redes definidas por software. ¿Por qué? Porque todo esto lo tiene que administrar alguien, lo tiene que gestionar alguien. Y qué más, y qué mejor que sea un software con todas las aplicaciones de Machine Learning, inteligencia artificial, que sea una red que ella misma vaya aprendiendo de los usuarios como tal. Y bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos espectro, necesitamos bandas de frecuencia. Muy posiblemente en el futuro trabajemos en estas bandas de frecuencia. Necesitamos antenas con múltiples entradas y múltiples salidas para atender múltiples usuarios. Vamos a tener una conectividad masiva por la explosión de Internet de las cosas. Necesitamos nuevas formas de modulación, de codificación, de multiplexación en la red para permitir todas estas nuevos usuarios que vamos a tener. Algo muy importante y marca la diferencia en 5G y es que la red, antes una red móvil generalmente se compone por el teléfono, que es el terminal de usuario, el equipo de usuario, se compone también de una estación base. Entonces, ahora, y una estación central, ahora la red va a poder manejarse por segmentos. Entonces, esto es algo muy importante. Y también lo otro importante es que vamos a tener bajas latencias. ¿Qué nos permite qué nos habilita las bajas latencias? Todas las aplicaciones que hemos visto en los videos. ¿Qué demandan los usuarios? Entonces, los usuarios, ¿qué quieren? ¿Yo qué quiero como usuario? Que si yo estoy en un apartamento, muchas veces en diferentes ciudades, de acuerdo a cómo está realizado el edificio, las estructuras metálicas, el tipo de cemento, todo eso interfiere con la señal. Entonces, muchas veces, y de pronto les habrá pasado a ustedes que nos están viendo, que en alguna parte del apartamento, de la casa, no me coge la señal, pero es precisamente por el material en el que está construido ese cuarto o esa sala, o etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué demandan los usuarios? Que en todas partes, independientemente si yo estoy en el cuarto, si estoy en la sala, si estoy en el estudio, en donde esté, yo tengo que tener señal. Cuando estoy afuera, ¿qué pasa cuando estoy afuera? Resulta que, por ejemplo, Colombia es un país que tiene bastantes zonas rurales y en esas zonas rurales, cuando yo estoy en el bosque, cuando yo estoy en un sitio así con demasiados árboles, no hay señal. Entonces, es importante que yo tenga señal en todo momento afuera. Cuando yo vaya caminando rápidamente de un sitio a otro, también tenga señal. Cuando yo vaya conduciendo, si yo voy, por ejemplo, de un lugar de Colombia, por ejemplo, de Bogotá, a un municipio, por ejemplo, a La Vega, que yo pueda tener conexión. ¿Por qué? Porque si yo no
cómo llegar, yo utilizo una aplicación de GPS que me indique cómo llegar. Y si se me llega a perder la conexión, pues yo también me puedo perder. Entonces, eso es algo muy importante. Y estas dos, pues no las tenemos acá en Colombia, esperemos que prontamente, que es el metro y el tren de alta velocidad, por su velocidad y porque generalmente van subterráneos, por ejemplo el metro, esto pueda tener yo también conexión ahí. 2G, 3G, 4G. They've all revolutionized the way we live our lives. And Ericsson has been leading the way. So when it comes to 5G, it's easy to think it's just another G. Well, it's not. With 5G, things will be faster. And we mean a lot faster. With global mobile data traffic doubling every 18 months, the world's demand for high-speed connectivity increases every second. And that's where 5G comes in, by efficiently providing the capacity for massive data growth. So what does this mean for you? It means high-speed connections for everyone always. Fast and uninterrupted sharing, streaming, and browsing, so that you'll never have to fight for data, no matter the competition. But it's not only about speed. 5G will reduce latency to a minimum, making delays virtually impossible to proceed. It means elevating reality even further. It means fiber speeds without fiber at home, for everyone everywhere. And with network slicing technology, every connected service can get its own unique part of a 5G network, fully dedicated and guaranteed for each specific purpose. It means the Internet of Things on an industrial scale, making society more sustainable, increasing resource efficiency, connecting vehicles to get there both faster and safer. It means protecting the most vulnerable road users, detecting accidents before they happen, and helping save lives with dedicated networks for critical services. With Ericsson's leading 5G technology paving the way, the full potential of connectivity is becoming reality. Join us. Let's explore 5G. Entonces, en el video anterior mostraban las aplicaciones, ¿cierto? Una de las aplicaciones que vienen para 5G, como les decía, son los vehículos autónomos. Otras aplicaciones es todo lo que es vehículos aéreos no tripulados, los drones, que son usados para las entregas, que son usados para la vigilancia, que son usados para diferentes aplicaciones, son usados para la agricultura, para diferentes aplicaciones, toda la parte de los drones. Incluso creo que estaban creando incluso como una ilusión de fuegos artificiales con drones en otros países. Toda la parte que tiene que ver con telesalud, cuidado remoto de la salud. Esto es muy importante porque todas las cosas que ya se están haciendo se pueden masificar y esto es importante y lo hemos vivido, por ejemplo, con la pandemia, cuál importante es, por ejemplo, tener una cita médica a través de la virtualidad. Otra de las cosas que viene, no tanto para 5G, sino yo lo veo más una aplicación ya de 6G o de 5G standalone, es la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces, toda la parte con estas gafitas, como ustedes veían allí en los videos, donde el usuario se introduce dentro de una realidad que no es la suya. Esto es algo que viene bastante y en todo tipo de aplicaciones. La explosión de Internet de las cosas, y ahorita les explico un poco qué es Internet táctil. Un poco de la infografía, por ejemplo, vamos a tener en 2025 25.2 billones de conexiones de Internet de las cosas, vamos a tener un 79% de smartphones conectados y vamos a tener 5.8 billones de usuarios móviles. ¿Quiénes hacen 5G? Pues 5G lo hacen todos los fabricantes, proveedores, los gobiernos, las instituciones académicas, y hay dos instituciones
que sacan los estándares, que son la Unión Internacional de Telecomunicaciones y IEEE. Aquí se me olvidó otro, que es 3GPP, que es el Instituto Europeo que saca los estándares para cada una de las tecnologías móviles. Bueno, aquí un poco cómo estamos en el mundo. Entonces, en el mundo, aquí tenemos las proyecciones sobre usuarios en el mundo y a 2025 tendríamos 2.451 mil millones de usuarios conectados. Los colores nos reflejan, digamos, los continentes, cada uno de los continentes. Y aquí en este mapamundi tenemos entonces los países en los que ya se han lanzado comercialmente redes 5G en el mundo, están ubicados en azul. Los que se lanzaron en 2020 están ubicados con un magenta, en 2021 con un moradito más oscurito y en 2022 con un naranjita. Ya les muestro ahorita Colombia cómo estamos. Allí se los voy a dejar por el chat, es una página donde ustedes pueden consultar cómo está el despliegue de 5G en el mundo. Bueno, básicamente y muy rápidamente, estos son los países que ya tienen desplegada 5G en el mundo. Entonces tenemos Reino Unido con 7 operadores, más o menos un plan postpago está en 15 euros. Está desplegada una red 5G para 31 ciudades de Reino Unido. Tenemos Estados Unidos con sus principales operadores. Ellos están operando en la banda de 6 GHz, más o menos un plan cuesta $50 y $70 ya en redes 5G. En la China hay 130,000 estaciones bases para 10 millones de ciudadanos. Está desplegada redes 5G en 57 ciudades y pues ustedes saben la cantidad de personas que hay en la China. Ya hay 13.8 millones de teléfonos activos a 2020, diciembre de 2020. Se están utilizando las redes 5G para todo lo que tiene que ver con COVID-19. En Corea del Sur fue el primer país en desplegar servicios de 5G, non-standalone. Básicamente tiene 85 ciudades con las redes 5G desplegadas, tiene 4.3 millones de usuarios activos a 2020. En Sudáfrica tenemos que este país tiene 3.000 estaciones base en 2 ciudades, más o menos cuesta $56 por 200 megabits por segundo de velocidad allí. Arabia Saudita tiene una cobertura para 27 ciudades y Uruguay, un país de América Latina, ya tiene desplegadas redes 5G a nivel comercial en la banda de los 28 GHz. ¿Cómo está en Colombia? Entonces, aquí también tenemos un enlace donde podemos ver cuál es la situación del despliegue de las redes en Colombia. Entonces, les decía inicialmente que en Colombia tenemos 2G porque tenemos muchas zonas de ruralidad. Toda esa zona está cubierta con 2G, tenemos 3G y tenemos 4G hasta el momento. Entonces, aquí tenemos un gráfico donde cada uno de los colores pues representa, digamos, las tecnologías y las bandas de frecuencia que ya han sido licitadas por el MINTIC, es decir, han sido ofertadas y están siendo operadas actualmente en Colombia. ¿Qué se espera para Colombia? Que a finales de este año se lance la oferta de la banda de 3.5 GHz al comercio, que la ANE junto con el MINTIC lance esta licitación como tal. Bueno, ¿y qué se espera en Colombia? En Colombia, ¿cuál es el impacto de todo esto? El impacto que va a tener 5G en el mundo va a ser un impacto directamente, las telecomunicaciones como tal tienen un impacto directamente en el Producto Interno Bruto, en miles de millones. Entonces se espera que el despliegue de redes 5G, estos colores me representan diferentes escenarios con diferentes velocidades de transmisión. Entonces lo que se espera es que exista un incremento entre el 4.3 y el 5.4, más o menos de 10 a 12 años, sobre el Producto Interno Bruto a raíz del despliegue de las redes 5G que van a haber en Colombia. En el mundo, básicamente, el impacto de esto es
el aumento del nivel de inversiones en la infraestructura como tal. Toda nueva tecnología requiere nueva infraestructura. Inicialmente, aquí los operadores de las redes hicieron una inversión bastante fuerte para todo lo que tiene que ver con redes 4G. Hasta ahorita lo están recuperando. Inicialmente, lo que se ha desplegado, por eso se llama non-standalone, porque va a funcionar con parte de la infraestructura de lo que ya se tiene montado. Incremento del Producto Interno Bruto, ya lo había mencionado. Esto genera empleo. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para ustedes, porque ustedes son los que van a, mediante la especialización, van a trabajar en todas estas redes de nueva generación. Esto es que en 2035, 5G, pues va a posibilitar una producción económica de $12.3 billones. Esas son proyecciones que se tienen sobre el impacto de 5G. En Estados Unidos tiene una proyección de 3.5 billones y responderán por más de 22 millones de puestos de trabajo para 2035. Esto es algo que el mundo, como lo decía el video inicial, va a cambiar. La forma como nosotros vemos el mundo va a cambiar. ¿Por qué? Porque viene 6G. Y 6G ya, si antes, digamos, la meta era alcanzar velocidades de transmisión de 1 gigabits por segundo, ahora la meta con 6G es alcanzar velocidades de transmisión de terabits por segundo. Entonces vamos a alcanzar terabits por segundo. Se va a trabajar en bandas, claro, a medida que nosotros necesitamos mayor velocidad de transmisión, necesitamos trabajar en bandas más altas. Entonces ya se están estudiando las bandas de 75 gigas, 140 gigahertz o 1 a 10 terahertz. Para aplicaciones como cuáles, aplicaciones para, de realidad aumentada, de todo esto de holografía, de comunicaciones integradas en 3D y algo muy importante que se llama Internet táctil. Resulta que más o menos como en 2014 la OIT dijo, bueno, nosotros necesitamos buscar una tecnología que las personas no se den cuenta que están interactuando con un dispositivo. Y a eso es lo que se quiere llegar también con 6G. Es decir, que el cerebro no se dé cuenta que está interactuando con un dispositivo y por eso viene fuerte la parte de realidad aumentada y todas estas gafitas y toda la parte de holografía y todo lo que hay detrás de eso pues son tecnologías de luz o tecnologías fotónicas. Vehículos autónomos al 100%, porque hasta ahora pues están en pruebas y todo esto, pero entonces ya con 6G lo que se quiere es vehículos autónomos. La industria, otra de las industrias que viene fuerte con 6G es la industria alimenticia, es decir, que los productos ya sepamos, por ejemplo, si le echaron un químico, si no le echaron un químico, todo esto a través de una aplicación de celular. Aquí vamos a ver un video donde tenemos diferentes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, esta es... She can't see, she can't hear. But what's that got to do with ella, por ejemplo, es ciega. Entonces está en un vehículo autónomo, manejando con una posibilidad. Todo lo de realidad aumentada para videojuegos. Toda la parte de la automatización de la industria y logística, es decir, que nosotros sepamos en tiempo real dónde está nuestra encomienda. Toda la parte de entretenimiento, es decir, conciertos, partidos de fútbol. Esto es domótica en casa en tiempo real. Lights off. Sure. Night mode on. Sleep tight, buddy. Don't just dream of greatness. Go after it. Know your surroundings. Know yourself. And when it's your time, strike. Todas las aplicaciones robóticas como
como tal Let us show you a world para, where por ejemplo, everything medicina. Entonces, ¿qué es esto de Internet de las cosas? Internet táctil o también Internet áptico, también lo llaman así, o Internet de las habilidades. Es la evolución de Internet de las cosas. Es eso que les contaba, que ya el cerebro no va a poder distinguir que está interactuando con un dispositivo. Es ese futuro que está ya en las redes 6G, donde indican que, por ejemplo, el teléfono celular se va a convertir en un chip implantado. Todas esas cosas, esto lo posibilita Internet de las habilidades. Básicamente, ¿qué es lo que cambia en 6G? En 6G, pues uno de los cambios más grandes es que ya las velocidades de transmisión es alrededor de terabits por segundo, que todo va a ser multisensorial, que va a ser un ecosistema que no va a ser solamente la red como tal, sino va a contar con el usuario, con los otros dispositivos, va a tener extrema cobertura, extrema confiabilidad, bajo energía, es decir, va a potencializar lo que antes era 5G y los tres pilares que tenía los va a potencializar. El lanzamiento de 6G está previsto para 2030 en el mundo. La idea es que sea hasta 100 veces más veloz que 5G. Ya hay varios países trabajando en esto. En la Comunidad Económica Europea están trabajando en diferentes proyectos. En Estados Unidos están trabajando en ese proyecto específicamente. En Asia también. Estados Unidos con sus grandes empresas como Apple, Google, quieren ser los líderes en 6G, la Unión Europea. También con Ericsson, Nokia, Telefónica, están también ya desarrollando, haciendo posible la transmisión en terahertz, en las bandas de terahertz. Y se me fue. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es que 6G va a potencializar todas esas capacidades de la red y lo que necesitamos es personas que realicen todas estas aplicaciones utilizando machine learning, inteligencia artificial, haciendo aplicaciones para que operen sobre estas redes como tal. Y luego ya el mundo empieza a hablar de 7G y aquí entonces les hago ya para terminar una invitación a la especialización de redes de nueva generación, porque esto es lo que vamos a tener nosotros. Necesitamos personas que le apuesten a desarrollar estas aplicaciones, que le apuesten a mover la economía de esta forma a través de las telecomunicaciones, que sepan operar estas redes, que sepan diseñarlas. Entonces, esto es muy importante y todo esto pues se hace cuando nosotros nos especializamos en un campo. Este es el futuro, como les decía, el futuro está mediado a través de tecnologías de la luz, a través de, se llaman tecnologías fotónicas, porque es lo que nos posibilita alcanzar esas velocidades de transmisión, transmitir la luz a través de redes híbridas. Y el futuro va a ser todo digital, totalmente digital y totalmente holográfico, porque eso es lo que se está pensando. Y a medida que los usuarios demanden mayores aplicaciones y diferentes aplicaciones, las redes van a seguir evolucionando. Entonces es una invitación a que revisemos estas nuevas tecnologías que están en el mercado, las que vienen, y es una invitación a todos ustedes para estudiarlas, y no solamente estudiarlas, sino los que se animen también investigarlas, porque una cosa es estudiarlas, saberlas operar,
saber cómo funcionan, y otra cosa diferente es hacer nuevas tecnologías, entonces, o hacer nuevas aplicaciones para esas tecnologías. Entonces, es una invitación, ya los dejo con el ingeniero Mario. No sé si tengan alguna pregunta, pero muchas gracias por la invitación y espero que este abrebocas pues les haya servido para ver todo lo que pueden hacer como ingenieros y con la especialización en redes de nueva generación. ¿Listo, ingeniero Mario? Sí, muchas gracias, ingeniera Mónica, por su presentación. Creo que nos quedan un par de minuticos para ver si respondemos un par de preguntas. Pues digamos que ha sido muy valiosa la presentación que usted nos comparte, ingeniera. Creo que nosotros desde la academia debemos ir obviamente articulándonos y actualizándonos a todas estas temáticas de interés y estas temáticas que tan vertiginosamente avanzan en el tema, por ejemplo, de telecomunicaciones y cómo son tan transversales, digamos, a todas las áreas, ¿no? Como desde las telecomunicaciones prácticamente logramos la consecución de todos los desarrollos, los objetivos de desarrollo sostenible a nivel del desarrollo internacional, y con ello pues encontramos aplicaciones en salud, en educación, en la industria, etcétera, etcétera, y cómo este campo es tan transversal y tan importante. Entonces, ingeniera, hay un par de preguntas por allí. Nos dicen que si la idea con la llegada de 5G y 6G es que las redes anteriores van a quedar en desuso o se las va a empezar también a ocupar como de manera complementaria. Bueno, Inge, muchas gracias por la persona que hizo la pregunta. Inicialmente en Colombia, ¿qué se planea? Que las redes de segunda generación se apaguen entre 2021 y 2022. Sin embargo, pues esto, debido a que Colombia tiene bastante zona rural donde están desplegadas estas redes, digamos que por cuestiones comerciales no se ha pagado, pero ya Mintic y la ANE pues dijeron a los operadores ya debemos apagar esas redes. Entonces ya 2G pues básicamente en Colombia se va a pagar. En el mundo ya está apagada, en muchos países ya está apagada. ¿Qué quiere decir? Que ya no funciona más esa red. Eso con 2G. Ahora nos queda 3G y 4G. Entonces, 3G y 4G van a operar inicialmente con 5G, con el estándar que se llama non-standalone. Entonces, con el estándar que se va a desplegar inicialmente, pues van a operar 3G y 4G. Entonces, inicialmente sí van a coexistir todas las redes de todas las generaciones como tal. Pero lo que se quiere es que en un futuro, unos 20 años más adelante, la red solamente opere 5G. Es decir, el núcleo, las redes se componen por un núcleo y por una red de acceso. Tanto el núcleo como la red de acceso sea 5G, y eso se llama standalone. Entonces, básicamente lo que se quiere llegar es a que la red opere en una sola tecnología, pero eso no se puede hacer de un momento a otro. Se tiene que ir apagando paulatinamente a medida que van saliendo nuevos equipos de usuario, las operadores van desplegando nuevas redes en esos sitios donde ya no tienen las otras. Entonces, eso depende, eso también es un poco bastante comercial, pero esa es la respuesta. Inicialmente van a coexistir y en el futuro se espera que solamente estén operando solitas. Perfecto, ingeniera. Muchas gracias por la respuesta, por contextualizarnos esta actualización tecnológica que tiene que darse pues esa transición. También hay otra pregunta que nos dicen, pues una de estas dos preguntas. Una es que usted cuándo cree que se podría dar un despliegue pues efectivo ya de la red 5G en Colombia. Y también nos preguntan que con la implementación de las diversas pues tecnologías móviles han quedado algunos desafíos por cumplir o algunos elementos por allí en teoría que no se llegaron a dar en la práctica. Entonces, ¿qué creería que de pronto de esos elementos que se nos promete con 5G se podrían quedar allí como a la deriva? Bueno, muchas gracias también por esas dos preguntitas. La primera, ¿cuándo cree? No es cuando yo creo, sino más bien cuando el gobierno lo va a realizar. Esto
depende del Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones y de la Agencia Nacional del Espectro, que trabajan ahí en conjunto, sobre todo para ofertar la banda 3.5 GHz. De acuerdo, lo que tenía yo allí en la diapositiva era una información tomada de la Comisión Reguladora de Comunicaciones que nos indica que ya la ANE y el MINTIC dijeron que iban a ofertar la banda a finales de 2021. Una vez la oferten, los operadores desde el año pasado, desde 2020, estaban haciendo pruebas pilotos. De pronto lo escucharon por allí en noticias, Telefónica, Tigo, algunos operadores de telefonía móvil celular lanzaron, digamos, pilotos con aplicaciones generalmente para el COVID de 5G. Entonces, los operadores ya digamos que tienen preparado el despliegue de las redes. Inicialmente, estas redes solamente se van a desplegar en las ciudades altamente pobladas, es decir, Bogotá, Medellín, Barranquilla, porque también esto es algo comercial. Inicialmente no va a ser 5G puro, sino va a ser una transición, va a ser como un 4.5 a mi parecer, porque no va a ser un standalone, sino algo híbrido allí entre cuarta generación y quinta generación, por lo que LTE, la inversión de LTE ha sido bastante cercana, es decir, ellos acabaron de invertir muchos millones en LTE, entonces inicialmente va a ser como un 4.5G y se espera que apenas ofrezcan la banda, la oferten, a finales de este año. Yo creo que en 2022 empieza el despliegue y por ahí unos 2 o 3 años más ya empiezan a sacarla comercialmente, más o menos, 2025. Esa es la respuesta. Y ¿me puede repetir la otra pregunta, por favor? Perfecto, sí, tranquila, que nos preguntaban que pues muchas de las tecnologías dejaban como en teoría pues, muchas promesas, que cuál usted creería que es una de las promesas que se puede quedar inconclusa con 5G. Vale, entonces para responder esa pregunta, una de las promesas que no se puede cumplir porque depende de muchos factores, incluso depende del mismo medio en el que estamos, es la velocidad de transmisión, o no la velocidad, sí, la velocidad de transmisión ligada con la latencia. Entonces, 5G dice que va a tener una latencia de 1 milisegundo, ¿sí? Y unas velocidades de transmisión que van a alcanzar 1 gigabits por segundo. Eso es la parte teórica, pero en la práctica, fíjense que ya vimos allí también en la presentación, que en la práctica en el mundo, pues más o menos lo que se está ofertando son 50 megabits, 100 megabits, 200 megabits por segundo. Esa es la velocidad de transmisión real, ¿sí? Entonces, digamos, esa es un poquito como la diferencia con la parte teórica o los que sacan de pronto la normatividad o los que hacen la tecnología. Entonces ellos en el laboratorio de pronto sí alcanzan esas velocidades de transmisión o sí se alcanzan esas latencias. Sin embargo, en la práctica eso depende de muchas otras cosas, entonces eso no se alcanza. Por eso, para 6G, ya como todas esas promesas no cumplidas vienen haciendo un poco de bulla, entonces en 6G dicen listo, la velocidad de transmisión es diferente para algo que se llama plano de usuario y la latencia para el plano de usuario y para el plano de control. Entonces dividen en 2 partes, en 6G ya dividen en 2 partes la latencia y la velocidad de transmisión. Entonces ya allí ya empieza a hacerse un poco más real la cosa, pero pues para 6G ya tenemos que esperar por lo menos unos 20 años más. Perfecto, ingeniera Mónica, muchísimas gracias. Pues digamos que quedan muchas preguntas, pero el tiempo se nos ha acabado lastimosamente. Esperamos en una próxima oportunidad volvernos a encontrar y poder también dar respuesta a todos sus interrogantes. Agradecerles mucho por la asistencia a todos, agradecerle a usted, ingeniera Mónica, y muchas gracias por el espacio. Que tengan una feliz noche y ha sido un placer compartir con ustedes este fantástico tema. Que estén muy bien. Bueno, feliz noche, muchísimas gracias.